Ahí estamos. Bueno, buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas a una nueva clase asincrónica de diseño de producto. Como aclaramos hace un ratito en el mensaje que mandamos al grupo, bueno, creemos que es necesario que cada profe se junte más con los grupos que está acompañando, que son necesarias más consultas, así que vamos a dejar los horarios de clase para hacer consultas y nuestra idea es poder acercar el mismo contenido que veíamos dentro de la clase en forma sincrónica. En general, hay trabajos que están pensados para que sean realizados en forma individual y otros en forma grupal. Así que, bueno, en algún momento es importante que puedan reunirse como grupo para poder cumplir con ciertas partes de la consigna que están planteados en la clase, ¿no? Vamos a arrancar. En la clase hoy vamos a estar viendo encuestas, pero primero vamos a hacer como una breve recapitulación de dónde estamos y hacia dónde tienen que ir. Les voy a dar en realidad un ratito para que lean el cuento de Cassiari, después vamos a hacer una reflexión sobre eso, y bueno, después vamos a ver un material bibliográfico y una propuesta de trabajo que les vamos a estar pidiendo. Nosotros a esta altura, donde ya faltan solo algunas semanas para que ustedes tengan que entregar la primera parte del proyecto, necesitamos que cada uno de los equipos ya tenga información procesada, ya hayan leído, hayan estado como investigando bastante, charlando con personas que estén vinculadas con la temática, para poder acotar específicamente cuál es el problema que quieren abordar. Muchas veces nos pasa con los grupos que arrancamos con la pregunta, bueno, ¿y cuál es el problema puntual que querés resolver? Y no, quiero resolver la basura. Y hablar de la basura así en forma tan amplia no es un problema puntual. O sea, es un problema general. Uno tiene que ir encontrando algo concreto dentro de todo lo que es una gran área problemática, una arista en donde quiere posicionarse para trabajar. Y al igual que cuando vimos hace varias semanas la herramienta del cómo podríamos, el how might we, en donde se plantea esta dicotomía entre hacer un cómo podríamos que es como muy estrecho y cuando es demasiado amplio, en esto es lo mismo, ¿no? La clave está en una problemática, está bien definida, está suficientemente acotada cuando se puede identificar claramente quién va a ser el usuario de la tecnología que después vamos a tener que desarrollar. Si yo digo mi problemática va a ser la basura, pero ¿qué problemática vas a estar resolviendo puntualmente? ¿Qué vas a resolver? ¿Quién lo va a estar usando? Si no tenemos en claro eso, quiere decir todavía que nos falta darle una vuelta de rosca y en el caso de que sí nos podemos imaginar, sí podemos identificar quién es el usuario, tenemos que saber que esa problemática puntual tiene que aceptar ser resuelta de múltiples formas distintas, ¿no? Es un esquema similar al que teníamos cuando veíamos el cómo podríamos. Y si sí me puedo imaginar todas esas formas distintas de resolverlo, seguimos con el proceso de diseño, ¿no? Tenemos que continuar con el mapa de empatía, análisis de stakeholders, etc. Para poder arrancar, les voy a dar 10 minutos para que lean este cuento de Hernán Cassiari. Antes, bueno, tengo que comentarle, ¿no? Hernán Cassiari es un escritor argentino de Mercedes, provincia de Buenos Aires, que vivió bastante tiempo en España. Escribe con un humor bastante satírico, podríamos decir, o por lo menos a mí se me da de esa forma, ¿no? Es alguien que me gusta mucho leer, porque te hace pensar siempre con algo, con alguna de las cosas que toca, ¿no? Siempre trabajando con mucho humor, siempre usando mucho la ironía, entonces cuando vayan leyendo entiendan el tono irónico. Y es solamente como para poder empezar a pensar esta cuestión de las entrevistas, que son una herramienta ampliamente difundida y no siempre bien utilizada. Así que bueno, en este momento yo les voy a decir que pongan pausa a esto y que lean el cuento de Cassiari y después vuelvan acá. El cuento de Cassiari, voy a ver si me sale dejárselos en la descripción del video, al link para que puedan acceder, y si no, también lo van a encontrar dentro del V de la materia, ¿no? Así que vayan a leer el cuento, ahí búsquenlo en el V o en la descripción del video, y después seguimos con lo que se viene. Bueno, suponiendo que ya vieron, o sea, ya leyeron el cuento, si bien es como llevar a un extremo esta situación de las encuestas, como diciendo no sirven para nada, porque no son capaces de reflejar lo que realmente pasa, el mensaje de fondo me parece es interesante de pensar cómo hacemos las encuestas y qué cuidados tenemos para que esa información sea lo más transparente posible, ¿no? Y que sea un fiel reflejo
de la realidad que queremos de alguna forma como representar o modelizar. Entonces, esto hay que pensarlo en términos de las encuestas están siendo como fuertemente criticadas ya hace varios años, distintos eventos como, no sé, la llegada de Trump a la presidencia de Estados Unidos, la llegada de Bolsonaro a Brasil, el Brexit en Inglaterra, fueron 3 fenómenos puntuales a nivel mundial que las encuestas no fueron capaces de prever, ¿no? En este caso se critica todo este tipo de encuestas porque lo que de alguna forma intentan hacer es predecir qué va a pasar en el futuro, ¿no? Las encuestas pueden tener distintos tipos de objetivos, muchas son más apuntadas a lo que es describir ciertas cuestiones, intentar comprender algunas situaciones. Bueno, en nuestro caso nos centramos en eso, ¿no? En este momento vamos a usar esta herramienta, las encuestas que son típicas de las ciencias sociales en ingeniería para poder entender una problemática para la cual después vamos a diseñar un producto, ¿no? Entonces es importante entender también esta cuestión de que la ingeniería en estos términos está parada dentro de las ciencias sociales y que necesita tomar herramientas de las ciencias sociales para poder resolver este tipo de problemas, ¿sí? Así que las encuestas y las entrevistas, pero en este caso las encuestas ya las venimos usando hace rato, las vienen ustedes usando hace rato dentro de la carrera, pero ya seguramente se les ocurren muchos errores. Muchas veces han hecho encuestas en donde se daban cuenta que había cosas que estaban mal, ¿sí? Entonces yo los voy a invitar a que leamos por arriba las respuestas que sus compañeros respondieron. Esto fue, si no me equivoco, el 4 de 2. ¿Cuáles son los principales errores que cometen en el diseño e implementación de encuestas? O sea, los mismos estudiantes, ¿no? Como falta de objetividad, redundancia, no determinar de manera correcta el público al que va destinada la encuesta, preguntas tendenciosas, guiar la respuesta que se busca obtener, tener poca información sobre la persona o el tema del que se va a realizar la encuesta, preguntas muy largas, ¿sí? Fíjense la cantidad de... a ver, denme un segundo porque salí sin querer. Ahí está, vamos a vuelta. Preguntas largas, mal formuladas, no contemplar diversidad de opciones, no ser claros en las preguntas, encuestar personas que no están en condiciones de contestar, en el caso específico que se trate de un tema específico, preguntas que no sean necesarias y alarguen la encuesta, provocando el aburrimiento del encuestado totalmente. Preguntar a un grupo de personas que piense de manera similar, un error súper común. Esto en realidad, ¿qué pasa? Uno a veces puede buscar hacer una encuesta a un público determinado en donde todos piensan parecido, pero porque vos querés conocer a ese grupo específico de personas. Qué sé yo, por ejemplo, hay investigadores que se dedican a, bueno, vamos a tratar de entender cómo, en el momento de las tribus urbanas que se fueron de moda, cómo piensan los floggers, cómo piensan los emos. Entonces lo que intentaban hacer era, bueno, describir ciertos rasgos culturales de un grupo que tenía ciertas características, pero después las generalizaciones no podían salir de ese grupito que había sido como el público objetivo de la encuesta. A ustedes lo que muchas veces les sucede con las encuestas es que las socializan por un grupo de WhatsApp donde hay mayoritariamente jóvenes, ¿no? Entre 20 y 40 años, universitarios, de sectores de ingresos entre medianos, sí, tipo, podemos pensar clase media, entonces es como un sector, un grupo específico de la población, y de ahí muchas veces se cae en el error de hacer generalizaciones cuando está claro que no es así, ¿no? No son muestras representativas. Pero acá hay otros puntos que me parecen muy interesantes que, bueno, esto lo de encuestar una muestra que no corresponde, es lo mismo que estamos hablando antes. Acá está. Tener poca información sobre la persona o el tema del cual se va a realizar la encuesta. Este problema y este problema de no contemplar diversidad de opciones me parece son dos caras de la misma moneda. ¿Cuántas veces pasa que plantean múltiples choice y que dentro de las opciones no se están considerando opciones que la gente elegiría después en el momento de responder? Entonces, cuando sucede eso, el que está respondiendo a la encuesta responde lo que puede.
Y a partir de ahí es muy posible que la calidad del resto de las respuestas vaya decayendo. Entonces, hay que hacer un trabajo previo. No es que me siento en un ratito, redacto unas preguntas, las mando por Facebook y, bueno, antes era Facebook, ahora por grupos de WhatsApp, en Instagram, donde quieran. No es así, ¿eh? Hay que hacer un trabajito para poder asegurarnos de que las encuestas, que son herramientas súper válidas para poder conocer, para poder describir, puedan llegar a ser utilizadas como parte del trabajo, ¿sí? Y entiendan que esto es fundamental. No es que, bueno, estamos pidiendo que encuesten, que entrevisten porque sí. No, o sea, es una parte fundamental para poder terminar de comprender la problemática y que después el diseño que hagan realmente esté enfocado en eso que quieren resolver, ¿sí? Es como habíamos hablado la semana pasada, en la clase de la semana pasada, sobre el diseño centrado en el usuario, esta cuestión de empatizar con quien va a ser nuestro cliente. Bien, ahora volvemos y les voy a terminar dando la consigna. Este es como el gran desafío, que es un poco el resumen de lo que plantea Cassiari ahí. ¿Cómo sabemos que lo que pensamos que los encuestados piensan es realmente lo que piensan? Ahora lo que les voy a pedir es que vayan al V, descarguen el libro de encuestas de Livio Grasso, que creo que se llama Encuestas, Elementos para su diseño y análisis. Es un texto muy cortito y bastante interesante, así que recomiendo que lo lean, no solamente para este trabajo, sino para el resto de la carrera y su vida profesional. Es bastante, es bastante básico, sin dudas, es básico, pero por lo menos nos permite entender algunos mínimos cuidados que tenemos que tener en el momento en que nos ponemos a diseñar y aplicar una encuesta. Entonces, en el momento en que se pongan a leer el libro, por lo menos el índice del libro, acá yo lo dejé abierto, vayan prestando atención a cuáles son las temáticas que trata. Fíjense que en total tiene 150 hojas, era algo así, un poquito más. 180 hojas, incluidas las referencias bibliográficas, y que la parte del análisis de datos, o sea, hasta la hoja 100 más o menos, está como la parte de el diseño, y después está el procesamiento de los datos. Y a mí me interesa bastante que lean el capítulo 1, 2 y 3, ¿sí? Fíjense, porque esto les va a romper un poco con las formas o qué tipos de preguntas ustedes hacen en las encuestas, ¿sí? O en qué momento usarlas, ¿no? Esto de que se nos pasa por alto, usar ítems de ordenamiento, ¿no? Esta cuestión de rankear o que tengan que puntuar una escala del 1 al 5, como qué tan de acuerdo estás con tales afirmaciones. ¿Muy de acuerdo? ¿Extremadamente en desacuerdo? ¿Cuándo podemos usar las preguntas por qué? ¿Cuándo podemos usar las preguntas abiertas o cerradas? ¿Sí? Fíjense que son temas básicos que tenemos que considerar en el momento que diseñamos una encuesta. Bueno, y una vez que terminen de leer el índice, tómense un ratito, les doy ahora, ¿no? Eso fue como una exploración superficial. Tómense 5 minutos. Me pasé de largo. No, está bien. Tómense 5 minutos para poder ir a leer el índice y vayan marcando qué partes del índice les interesaría conocer, ¿sí? Así que pongan pausa, váyanse al índice, lo descargan, lo pueden ir como subrayando ahí, con el amarillo que te permite los PDF, y después vuelven acá. Bueno, y antes de terminar, unas cuestiones generales que es importante que reforcemos antes de que ustedes se pongan a hacer sus propias encuestas, y que lo van a encontrar en el capítulo 1, 2 y 3 de este libro de Livio Grasso. En el momento en que nos ponemos a diseñar una encuesta, tenemos que tener muy en claro cuál es el objetivo que nosotros tenemos con esa encuesta, que también es cuál es nuestra pregunta de investigación, cuáles son las preguntas que intentamos conocer y comprender, ¿no? Segundo, conocer del tema y el destinatario de la encuesta, que es algo que salió ya dentro de los propios errores que sus compañeros en general realizan cuando diseñan una encuesta. Otro problema que hay que evitar es no trasladar la pregunta de investigación. No es que, por ejemplo, si yo quiero conocer cuál es la carrera,
cuál es el motivo por el cual ustedes eligieron una carrera, yo no le voy a preguntar a alguno de ustedes, che, ¿por qué elegiste estudiar ingeniería industrial? Eso no va a estar en mi encuesta. De última, en mi encuesta yo lo que haría sería jerarquizar cuál de estos grupos crees que influyó más en la decisión de elegir tu carrera. Y está tu familia, tus compañeros del cole, tus compañeros de otros lados o tus profes, ponele. Después, ¿cuáles eran las principales áreas temáticas que te interesaban cuando eras niño y que te terminaron continuando, qué sé yo? Entonces, como que uno hace algunas preguntas que permiten que el público objetivo vaya pensando y que la respuesta que nos dé sea un poco más arraigada en lo que realmente cree y no una primera respuesta, ¿no? Entonces, es importante pensar qué es lo que vamos a preguntar y cómo lo vamos a preguntar. Bueno, esto de aprovechar las preguntas con escalas y ordenamientos jerárquicos, súper importante. Por eso, presten mucha atención en el capítulo 2 de cuáles son las herramientas que no están usando y que pueden empezar a usar, porque eso es oro en polvo. No preguntar, esto es como una regla general, no se pueden preguntar cosas sobre el pasado muy distante o cosas que hagan que los pueda poner en juicio, digamos, al propio encuestado. Digamos, que el propio encuestado se sienta que de alguna forma se está valorando moralmente su comportamiento, ¿sí? Porque, bueno, se tiende a mentir, eso está como comprobado, hay sesgos en la respuesta, no necesariamente conscientes. Y bueno, no preguntar sobre el pasado distante porque, bueno, la memoria es traicionera, ¿no? Entonces también hay mucha distorsión sobre los resultados. Este sexto punto, el a cada santo con su vela, lo escribí de esa forma porque es algo muy gracioso y no tanto al mismo tiempo. Y es que hay preguntas que no son válidas de ser indagadas a partir de las encuestas, ¿sí? Por ejemplo, si a mí me interesa saber cuál fue la inflación del último año, no voy a salir a encuestar a la gente y le voy a preguntar, che, decime cuál te parece que fue la inflación del último año. Entonces, bueno, encuesté a 500 personas, un montón, hice el promedio del valor de inflación que me dijo cada uno, entonces digo, bueno, la inflación del año pasado fue del, no sé, 27%, por tirar un número cualquiera. ¿Por qué? Pues sabemos que en realidad la inflación no se mide así, la inflación que se define como el aumento general y sostenido de precios, se calcula con determinadas fórmulas, ¿no? Esta cuestión del IPC, que está, bueno, hay dos métodos de los más conocidos que nosotros vimos en economía general, pero se obtiene de esa forma, hay un instrumento específico para conocer eso, no a partir de una encuesta. Lo mismo si le preguntamos a la gente, ¿cuánta basura sacas por semana? Y probablemente la respuesta que tengas es muy poco fiel a la realidad. Vamos a tener que buscar otra forma con la cual nosotros podemos contestar esa pregunta. Si nosotros necesitamos saber cuál es la cantidad de basura que genera una familia por año, bueno, me fijaré si el municipio ya tiene esa información. Si no, intentaré tomar una muestra, de alguna forma medir eso, promediar, hacer algunas estimaciones, ¿sí? Pero claramente por encuestas no. Así que a cada santo con su vela es entender, con la encuesta es una herramienta, sirve para obtener determinada información, pero igual que con el martillo, podemos clavar clavo y no podemos hacer un montón de otras cosas, con esto es exactamente lo mismo. Y séptima recomendación es, primero necesitamos entrevistar. Con entrevistar me refiero a conversar con las personas que van a ser parte de nuestro público objetivo, ¿sí? Porque nos permite comprender entre estas entrevistas que podemos hacer, estas charlas que no necesariamente tienen que ser como entrevistas estructuradas, pueden ser medio abiertas. Más investigación me permite entender mejor el panorama para bosquejar una entrevista, testearla, la pruebo con 5 personas que me digan cómo se sientan mientras las fueron resolviendo, si hay algunas opciones que estaban mal, etc. Siempre se obtienen devoluciones, se mejora y después sí se pasa a la etapa ya de encuestar masivamente. Pero fíjense que muchas veces ustedes arrancan directamente desde acá, ¿sí? Hacen encuesta, la aplican y la procesan. Y el procesamiento en general también es medio rústico, ¿no? Entonces, antes de llegar acá, miren todo lo que hay que hacer, ¿sí? Y esta cuestión del bosquejar, testear, es bosquejar, testear, mejorar, es un ciclo, un loop que es válido para cualquier etapa del proceso de diseño, ¿sí? Así que para terminar, les dejo esta consigna. Cada grupo va a tener que mandarle por Telegram al profe que los acompaña
aclarándole, ¿no? Esto es como un recordatorio, porque a veces no nos acordamos cuál es la temática que está trabajando cada uno de ustedes. En un breve párrafo, ¿no? ¿Cuál es la temática, la problemática que van a resolver, el objetivo de la encuesta y el público objetivo? O sea, qué quieren obtener de la encuesta y a quién le van a hacer las preguntas. Y después nos pasan un bosquejo de la encuesta que realizarían ese público objetivo, aclarando en la forma en que le aplicarían. Por ejemplo, bueno, vamos a estar entrevistando, no sé, a encargados que laburan en asilos de ancianos. Los vamos a estar por llamando, hicimos un listado de todos los asilos de ancianos, vamos a estar llamando por teléfono para hablar con los encargados porque nos interesa conocer tal problemática. O, no, encontramos un grupo de padres de chicos con tal discapacidad, vamos a pasar la encuesta por ahí y nos la responden. Otros, no sé, no, vamos a ir a un club a encuestar a los deportistas para tal cosa, y es a mano en el mismo club, qué sé yo, hay muchas formas distintas. Entonces la consigna va a ser que resuelvan esto. Así que bueno, esperamos sus mensajes, espero que entiendan la importancia de que vayan al día con cada una de estas herramientas que vamos viendo, porque tiene que ver con la construcción de una muy buena primera entrega. Y aprovechen las clases de consulta que estamos dando. Así que bueno, cualquier cosa, si tienen dudas, nos estamos hablando por Telegram.